Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué dice aquí? Evelyn, muy bien. Jesús, muy bien. Rolando, muy bien. Rebeca, muy bien. Buenos Ana, días, profesor. buenos días. Ana Jordán, muy bien, vamos bien todos. Vamos todos activos, todos en orden. Paola Rubalcaba, muy bien. Mariana Saori Montes, muy bien. Estoy admitiendo a todos y ahorita comenzamos, jóvenes, ¿eh? Ahí están. A ver si se activan más gentes ahorita. Bueno. Vamos a hablar acerca del marco conceptual de la literatura. Reconoce los conceptos básicos de la literatura. Miro Lava y Rafael. Las palabras en ocasiones tienen un sentido amplio y en otras un sentido estricto. Este es el caso del concepto de literatura en sentido estricto. La palabra literatura que proviene de la palabra latina litera, que significa letra, en el diccionario de la Real Academia Española en 1992. Se aplica el arte que emplea como instrumento la palabra y que comprende las obras con una intención estética en el Diccionario del Uso Español de María Moliner. Literatura se define como el arte que emplea como medio de expresión la palabra hablada o escrita y como segunda acepción conjunto de obras literarias. En su más amplia acepción por literatura se entiende todo lo relacionado con las letras, en particular las escritas, y podría definirse como el conjunto de la producción escrita. En este curso en particular se usa la palabra literatura en su sentido estricto. Recordaremos de manera amplia el origen de la literatura, los tres grandes géneros en lo que ha sido dividida a lo largo de la historia, los cambios que se han dado en la conceptualización de los géneros y las características de los subgéneros. El origen de la literatura es incierto en cuanto a que el tiempo y su desarrollo histórico no ocurrieron de forma uniforme. Según estudios de algunos investigadores, se tienen como los referentes históricos más antiguos algunos textos de los sumerios. ¿Cuáles son las características de los géneros literarios? Las características de los géneros literarios, dice, para el estudio de los textos literarios de este curso, partiremos de la antigüedad clásica griega, pues es ahí donde se origina la división de la literatura en las tres grandes géneros, el épico, lírico y dramático. Las obras literarias se agrupan dentro de un género atendiendo a las semejanzas de construcción temática y modalidad de discurso literario, formas de expresión literaria, verso y prosa.
El verso y la prosa son dos maneras en las que se puede manifestar la literatura. Los textos en verso poseen un ritmo marcado y se dividen en pequeñas unidades. Los versos que ocupan líneas distintas Los textos en prosa, por su parte, no tienen un ritmo especial y se disponen de forma continua, ocupando toda la línea. ¿Alguien de ustedes sabe versos que quieran decir? ¿O alguna prosa? ¿No? Bueno, la literatura en verso reúne una serie de características que contribuyen a distanciarla notablemente del lenguaje común, entre las que destacan las siguientes: la disposición gráfica y las pausas versales. El poema se escribe en una serie de unidades llamadas versos, cada una de las cuales ocupa una línea independiente. Al final de cada verso hay una pausa que debe respetarse al leer el poema. A veces la pausa versal no coincide con una pausa morfosintáctica. En estos casos el verso divide los diversos elementos de un sintagma, rompe una palabra, etc., en lo que conocemos por encabalgamiento, un fenómeno que puede tener valor expresivo. Esto lo puedes observar en el siguiente ejemplo. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian monotonía de la lluvia en los cristales. Eso lo escribió Antonio Machado. Caminar muy por caminos extraños, los migos del caños los tiene siendo viejos. Luego dice, la característica del texto en verso se estudiarán con amplitud en la etapa 3, donde se aborda el género lírico. Y luego habla del ritmo. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el ritmo? En una poesía, lógico, ¿verdad? Es el cómo usa, bueno, la entonación que se le da a cada palabra, bueno, en conforme vaya diciendo el verso en este caso. Sí, es la forma en que vas diciendo las cosas, así es, en un verso, en una prosa, etcétera, así es. La forma como se va diciendo o se va expresando una persona, ¿verdad? El ritmo en la poesía, el ritmo, la musicalidad desempeña un papel fundamental. La sensación del ritmo en el verso se basa en la relación de diversos elementos que constituyen la métrica del poema. Entre ellos destacan la medida de los versos, el acento y la rima. Observa el ejemplo. Siendo Mazo Álvar González, dueño de mediana hacienda, que en otras tierras se dice bienestar y aquí opulencia, en la feria de Berlanga, prendóse de una doncella y la tomó por mujer al año de conocerla. La literatura en prosa, la prosa se distingue del verso porque el texto se dispone en la página de forma continua,
ocupando toda la línea y carece de un mismo tan marcado como el verso. Veamos en prosa el texto anterior. Siendo Álvar González mozo, heredó de sus padres rica hacienda, tenía casa con huerta y colmenar, 2 prados de fina hierba, campo de trigo y centeno, un trazo de encinar, no lejos de la aldea, algunas yuntas para el arado, 100 ovejas, un mastín y muchos lebreles de caza. Préndose de una linda moza en tierra del Burgo, no lejos de Berlanga, y al año de conocerla la tomó por mujer. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es el género épico? ¿O a qué se refiere el género épico? Es donde se narra algún acontecimiento. Es donde se narra un acontecimiento. Que puede ser real o fantasioso. Así es, puede ser real o fantasioso. El género épico, dice, la épica del adjetivo en griego antiguo, épicos, y de epos, palabra, historia, poema. Es un género literario en el cual el autor presenta de forma subjetiva los hechos legendarios, elementos imaginativos y que por lo general quieren hacerse pasar por verdaderos o basados en la verdad, o en todo caso ligados a un elemento de la realidad, o ficticios desarrollados en un tiempo y espacio determinados. El autor usa como forma de expresión habitual la narración, aunque pueden darse también la descripción y el diálogo. En algunos casos la obra épica no era escrita como contada de forma oral por los rapsodas. Con el transcurso del tiempo, el género épico fue evolucionando y las obras narrativas sufrieron cambios, vaya. Esto se puede apreciar durante la Edad Media, época en la que en España se crearon los cantares de gesta. Es famoso el cantar del Mío Cid, obra donde no predominan los elementos divinos y fantásticos. En Francia, por su parte, se escribió el cantar de Roldán, y en Alemania se creó el cantar de los Nibelungos. Posteriormente, sobre todo en las narraciones que pertenecen al realismo, aparecieron textos narrativos que no hacen referencia a dioses ni seres o hechos sobrenaturales, sino que los personajes son seres humanos comunes. Ahora, ¿cuál viene siendo el género lírico? Es el que se expresan sentimientos y emociones. Así es. El género lírico, perdón, es el que transmite sentimientos, emociones, sensaciones, etcétera. Y se dice que cuando el autor quiere transmitir sentimientos, emociones o sensaciones respecto de una persona u objeto de inspiración, su obra pertenece a la lírica o género lírico. La expresión habitual del género lírico es el poema, aunque los textos líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso. También hay textos líricos en prosa, poemas en prosa o prosa lírica. Las características de este género literario igual se van a ver en otra etapa. Vamos a poner ejemplos
del género lírico, en un verso lírico, para que podamos diferenciarlo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de lírica. Flérida para mi dulce y sabrosa, más que la fruta del cercado ajeno, más blanca que la leche y más hermosa que el prado, por abril de flores lleno. Si tú respondes pura y amorosa al verdadero amor de tu tirreno, a mi majada avivarás primero, que el cielo nos muestre su lucero. Hermosa Filis, siempre yo te sea, amargo al gusto más que la retama, y de ti despojado yo me vea, cual queda el tronco de su verde rama, si más que yo el murciélago desea la oscuridad, ni más la luz desama, por ver ya el fin de un término tamaño de este día para mí mayor que un año. Y luego hay otro que dice, en un rincón del mundo, bajo un rincón del cielo, hay una sauce de sombra y una infinita paz. Y hay la desconsolada canción de un arroyuelo, que eternamente viene y eternamente va. Juntos a este sauce triste se alegan las orillas, la sonrisa del musgo, mínimo y compasivo, y a lo lejos un camino de espigas amarillas, ondea hablando al viento como un mar de oro vivo. Un romance de Doña Ida. En París está Doña Alda, la esposa de don Roldán, 300 damas con ella para bienla acompañar. Todas visten un vestido, todas calzan un calzar, todas comen una mesa, todas comían de un pan. La siento y lavan el oro, la ciento teje sendal, ciento tan instrumentos para doña Alda alegrar. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que a mí me miráis, mirándome al menos. En un muladar un día, cierta vieja sevillana, buscando trapos y lana, su ordinaria granjería, ¿acaso vino a hallarse un pedazo de un espejo y con un trapillo viejo lo limpió para mirarse? Viendo en él aquellas feas quijadas de desconsuelo, dando con él en el suelo, le dijo, maldito seas. Entonces, esos son ejemplos de versos líricos. Ahora vamos a ver un ejemplo de verso épico. ¿Ok? Oda a la cebolla, cebolla luminosa redoma. Pétalo a pétalo se formó tu hermosura. Escamas de cristal se acrecentaron y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre del rocío. Estrella de los pobres, hada madrina, envuelta en delicado papel, sales del suelo eterna, intacta, pura como semilla de astro. Y al córtate
Y al cortarte el cuchillo en la cocina, sabe la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuando cuanto existes, célebre cebolla, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas cegadoras. Es para mis ojos globos celestes, copa de platino, baile inmóvil de anémona, nevada y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, porque si me miráis, miráis airados, si cuanto más piadosos, más bellos parecéis, a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosa. Hermosos, hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que si me miráis, mírame al menos. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú puedes más que yo, porque yo pondré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. ¿Están buenos? Entonces, esos son algunos tipos de versos épicos, líricos, etcétera. Ahora, ¿cuál es el género dramático, Jesús? El género dramático, no me acuerdo muy bien, pero es el que se utiliza en el teatro. En el teatro, ¿verdad? ¿Cuál Sí, es el profe. que usa mucho cuando dicen poesías que se sienten mucho así, por decir, te hacen sentir tristezas, alegrías, etcétera? Creo que esa es la tragedia, ¿no? Es tragedia, No, no ¿va? me acuerdo. Así Sí, es la una tragedia. tragedia. Entonces, en el género dramático, por su parte, el género dramático tuvo su origen en el culto a Dionisos, dios griego del vino y la alegría. Por tanto, poesía, un carácter sagrado. Dichas manifestaciones religiosas consistían en himnos dedicados a esa divinidad. Más tarde fueron introduciéndose cambios a los cantos. De esta forma surgió el género dramático. Propiamente dicho, los dramaturgos griegos más importantes fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo. En el género dramático, el objetivo del autor es llevar el desarrollo de la acción a la escena. No se pretende que los hechos queden en el relato, sino que se presenten. Su forma expresiva es el diálogo, y los personajes adquieren vida gracias a los actores que lo escenifican. Al teatro, según la clasificación de la poesía, de la poética de Aristóteles, pertenecían los siguientes géneros mayores: la comedia y la tragedia. Ahí es lo que le preguntaba hace rato a Jesús, porque hay gente que sí sabe decir poesías y le sienten todo, y hay unos que dicen la poesía dramática y lloran, o sea, hacen como que se agarran mucho el papel de dar las poesías y lo toman como que les llegan, vaya, entonces se envuelven y caes en lo mismo, ¿verdad? En que estás como si estuvieras viviendo la poesía por dentro. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es la comedia?
Los Es la géneros que que se tratan utiliza. de expresar alegría, felicidad. ¿Qué más? Todo lo contrario a la tragedia, ¿no? Todo lo contrario que qué. A la tragedia. Todo lo contrario a la tragedia. Es la que usa también escenas humorísticas, ¿no? Así es. La comedia viene siendo un subgénero dramático en la que la mayor parte de escenas tienen contenido humorístico o festivo. La función principal es retener a su público, generándosele risas en lo que los personajes protagonistas se tienen que enfrentar a las dificultades de la vida cotidiana, donde los desenlaces deben acabar. Se han visto que las novelas muchas veces no funcionan porque no son, ¿cómo le diré? No son atractivas para los televidentes. ¿Qué pasa con ese tipo de novelas? Las tienen que terminar, ¿no? No, no Empiezan, tienen rating y tienen que terminarla porque el tiempo en la televisión es caro. Y si así no recupera lo en vistas, lo que debe de recuperar, no está hacia la fama que quería. así es. Ahora, ¿cuáles son las características de la comedia? ¿Alguien sabe? No, La comedia es un género dramático que se caracteriza porque sus personajes protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana, movidos por sus propios defectos hacia desenlaces felices donde se hace escarnio de la debilidad humana. Así es como se caracteriza. Ahora, dice, para que sepan todo el desenlace de lo de la comedia, dice, de las 5 comedias, una comedia es una obra que presenta una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas. Las comedias buscan entretener al público y generar risas con finales que suelen ser felices. Comedia es también el género que agrupa a todas las obras de dichas características. Asimismo, otra de las importantes señas de identidad que tiene toda comedia es el hecho de que en ella el eje central de la historia gira en torno a los defectos o vicios que tiene el personaje protagonista, que ejerce como una representación de la sociedad en general. De esta manera lo que se hace es exagerar y mostrar aquellos para así llevar a cabo un tono moralizante. Aunque parezca contradictorio, la comedia es un género dramático en el sentido de que se trata de un género literario o artístico que presenta distintos episodios de la vida mediante el diálogo de los personajes. El personaje principal de una comedia suele representar un arquetipo, ser mentiroso o avaro. Por ejemplo, sus actuaciones pueden responder a un estereotipo, donde la exageración de las conductas divierte al espectador o lector.
Una comedia de situación comedy o sitcom, es un formato televisivo que nació en los Estados Unidos con I Love Lucy o Yo Amo a Lucy, protagonizada por Lucy Liu. El nombre de sitcom proviene de la audiencia sentada frente a los actores, cuyas risas quedan grabadas en los capítulos, o en el caso de la emisión ser en vivo, es captada en el momento por los micrófonos. Y así. Entonces, estos son los puntos más importantes de lo que es la comedia. Ahora vamos a hablar un poquito de la tragedia. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es la tragedia? ¿Es qué, profe? La tragedia. Pues la tragedia es es un suceso lamentable que pasa en cierto lugar, en cierto tiempo. Así es. Se llama tragedia a una forma literaria, dramática y teatral cultivada desde la antigüedad, en la que se representan con un tono solemne situaciones de conflicto en las que un personaje o una serie de ellos, por lo general de tipo ilustre o heroico, se ven enfrentados a causa de un error fatal o de las formas de su carácter a un destino inmediablemente triste, que suele desembocar en la muerte, locura o exilio del protagonista. La palabra tragedia proviene de la voz griega tragoedia, que significa literalmente canto del macho cabrio, canción que se entonaba en Atenas durante las fiestas que rendían honor a los Dionisios. Los primeros en representar tragedias para que las presenciaran son los ciudadanos de sus ciudades. Fueron los antiguos griegos, quienes conferían el teatro y a la representación lírica un rol importante en la educación política, moral y ética de su ciudadanía. El origen de la tragedia se representó por primera vez en la antigua Grecia, 1200 a 146 años antes de Cristo, inicialmente atribuida al poeta Tepsis, 550 al 500 antes de Cristo, de cuyas obras apenas sobreviven fragmentos. Sin embargo, su legado permitió el surgimiento posterior de los grandes dramaturgos griegos Esquilo, Sófocles y Eurípides. El ejemplo de la tragedia son de Esquillo, dice: los persas, los 7 contra Tebas, la suplicante de Onestiada, compuesta por Agamemnón, las Cróferas y las Eunémedes, y Prometeo escandinavo. Los de Sófocles, Ajax, Filóstetes, Electra, las Tranquinas, Edipo, rey, Edipo de Colono, Antígona. Y así sucesivamente. Hay de la de Shakespeare, de Lope de Vega, de Federico García Lorca, de George Wigner, de Jean Racine, etc. Entonces, estos son los puntos más importantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? También les dejé un trabajo, se los mandé el día de ayer, para ahorita en las 2 horas que tienen de investigación, se pongan a hacer ese trabajo. ¿Ok, jóvenes? Entonces son 2 horas.
No me acuerdo, no es que no tengo el horario aquí, ¿es 1 o 2? Es Es una. es una hora. Ah, bueno, entonces En la anterior sí eran 2. en la de base de datos, en la de plan de negocios eran 2, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, entonces en esta creo que es 1. Profe, si ya tenemos los trabajos, se los podemos mandar ahorita. Claro que sí. Si ya van Ok. avanzando, vayan mandando, ¿verdad? Ok. ¿Está bien? Nomás Sí. acuérdense, no se les olvide poner la portada, porque si no luego no sé de qué grupo son. Yo sé que Ay, profe, yo nada más le pongo arriba mi nombre. ese problema es muy serio y hay que ponerle si estás en prepa o licenciatura, porque doy clases a todos, a prepa, licenciatura, a los otros de prepa, primero de licenciatura, segundo, quinto, a todos les doy. Sabatino, nocturno, entonces luego ya no ubico en qué salón va cada uno. Ah, bueno. Por eso les pido mucho lo de la portada, ¿verdad? ¿Está Ok. bien? Sí, está bien. Ahí se los encargo muchísimo, jóvenes. Maestro, yo ya le mandé unos trabajos. Esos trabajos le puse la matrícula. ¿Con la matrícula está bien o se los Da tu mando otra nombre vez ya también, con ¿verdad? portada? Haz tu Sí, nombre. nombre, matrícula y tercer semestre le puse. Ah, ¿está bien? Los míos también, profe, dice mi nombre y pues la matrícula. Yo no le puse tercer semestre. Pero pues. Ok, sin problema alguno. Ok. Ya al fin ya ustedes sí las ubico súper bien, entonces no pasa nada. Nada más que sí vaya el nombre completo, ¿verdad? Porque sí me ha tocado que ponen Paola Rubalcaba y me puede tocar en licenciatura que tengo una Paola Rubalcaba, ¿verdad? O Ana Rubalcaba, por decir, entonces empiezo ahí a ¿A descifrar, poco pero se ya con la Rubalcabas en matrícula la no prepa? pasa nada. ¿Ok? Ok, maestro. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, jóvenes? No, ninguna. ¿Todo bien, mis dos? Sí, profe, todo bien. Qué bueno, me da gusto. ¿Está bien? Pues entonces nos vemos en la próxima clase. Mañana. Muchas gracias. Nos vemos. Ay, cuídense, jóvenes. Nos vemos, profe. Cuídese. Igualmente.